El motor del coche resonó antes de tiempo, y María sintió que el corazón se le detenía. El señor Fernando regresaba más temprano de lo normal, y una sensación extraña le recorrió el cuerpo. Isabela, la pequeña de 4 años, jugueteaba en la sala, sus piernecitas apoyadas en los andadores, mientras repetía con esfuerzo los movimientos que María le había enseñado a Isabela. El sol de Sevilla entrara tras de darse, iluminando la estancia con un cálido resplandor que es, y a brillar los ojos de la niña. María sonrió, orgullosa de los progresos de Isabela, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar. El coche se detuvo frente a la puerta, y al abrirse, el eco de pasos resonó por la casa silenciosa. Fernando estaba allí, con su expresión seria, pero en sus ojos había un destello de curiosidad y sorpresa. Al ver a María atendiendo con tanta dedicación a su hija, algo en él se removió. Nunca antes había reparado en la paciencia, la ternura y la eficiencia con la que la joven manejaba cada detalle de la casa. Isabela, sin dudarlo, extendió los bracitos hacia su padre, mientras María se inclinaba para ajustar la silla de ruedas de la niña. Fue en ese instante, al ver la escena completa, la dedicación de María, la alegría de su hija y la armonía inesperada de aquel hogar, que Fernando sintió punzada en el corazón. Esperaba. Ese día, algo en la rutina de la casa cambió para siempre. María, ajena a lo que acababa de provocar con su simple y silencioso amor por Isabela, no podía imaginar que el regreso temprano sería el inicio de una historia en que formaría sus vidas. Pásele. María despertaba cada mañana antes del amanecer en su pequeño apartamento del barrio de Triana. Las paredes gastadas y el suelo de baldosa agrietada eran un recordatorio constante de la vida humilde que llevaba, pero ella nunca se quejaba. Cada rincón de su hogar hablaba de esfuerzo, ropa lavada a mano, comidas simples y una colección de libros prestados de la biblioteca del barrio. Su único lujo intelectual. Su jornada comenzaba temprano, preparando la casa para el día. Desde el primer rayo de sol, María estaba ocupada, alistaba el desayuno de Isabela, revisaba que la medicación y los ejercicios de la niña estuvieran organizados, y aseguraba que todo en la casa del señor Fernando funcionara a la perfección. Cada gesto, cada detalle, lo hacía con cuidado y cariño, consciente de que su dedicación indispensable para el bienestar de la familia. La rutina podía ser agotadora, pero María la abrazaba con una sonrisa. Sabía que su trabajo no era solo una obligación, era un acto de hacia Isabela y de respeto hacia la confianza que Fernando había depositado en ella. Por eso, cada vez que la niña lograba algo nuevo, o la señora Mariluz le agradecía con una mirada cálida, María sentía que todos sus sacrificios valía la pena. A veces, mientras caminaba por las calles estrechas de Sevilla de regreso a su barrio, pensaba en su propia vida y en los sueños que había dejado aparcados. Pero entonces recordaba la risa de Isabela, su progreso y cómo su presencia transformaba la casa en un hogar. Esa certeza le daba fuerzas para seguir adelante, día tras día, con entrega inquebrantable. María se sentó en el suelo junto a Isabela, rodeada de cojines, mientras animaba a la niña a estirar sus piernas y mover los pequeños músculos
que todavía le costaban tanto controlar. Cada ejercicio era un desafío, pero también un triunfo. La pequeña luchaba con una mezcla de determinación y de alegría infantil, y cada sonrisa suya se convertía en la recompensa más grande para María. Los días pasaban, y los avances de Isabela eran notables. Ya no necesitaba apoyo constante para incorporarse en cuandador. Comenzaba a dar pasos cortos, tambaleantes, pero seguros. María no podía ocultar la emoción que le recorría el pecho cada vez que la niña lograba algo nuevo. Una palabra beba, un movimiento más firme, un gesto de independencia que antes parecía imposible. La rutina diaria se había convertido en un pequeño ritual de esperanza. Las mañanas eran para los ejercicios físicos, las tardes para la estimulación cognitiva y los juegos educativos que ayudaban a Isabel a aprender a organizar sus movimientos y ganar confianza. María le enseñaba canciones, cuentos y pequeños juegos que mezclaban diversión y terapia. Fernando, al pasar más tiempo en casa por asuntos imprevistos, empezó a notar los progresos de su hija. Cada avance de Isabela parecía abrir una puerta invisible su corazón. La niña que antes apenas podía caminar, ahora se movía con una gracia creciente. Y María estaba allí en cada paso, en cada logro, con paciencia infinita y cariño auténtico. Era imposible no admirar la entrega de María. No solo cuidaba de Isabela, sino que también enseñaba, inspiraba y sostenía la esperanza de una familia que había aprendido a depender de su amor silencioso y constante. Fernando se encontraba en el salón, revisando unos papeles del trabajo, cuando escuchó las risas de Isabela mezcladas con las indicaciones suaves de María. Por un momento levantó la vista y la vio arrodillada junto a su hija, corrigiendo con paciencia su postura, animándola a dar un paso más, a intentarlo de nuevo. No era solo profesionalismo lo que emanaba de ella. Había algo en su presencia, en la ternura de su gesto, que lo conmovió profundamente. Al principio intentó ignorarlo, convencido de que sus sentimientos eran solo una reacción pasajera al cuidado que María ofrecía a su hija. Pero cada día que pasaba, mientras veía la dedicación silenciosa con la que ella organizaba la casa, enseñaba a Isabela y mantenía la armonía del hogar, algo en su interior cambiaba. Fernando comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, la forma en que María sonreía cuando Isabela lograba algo, cómo hablaba con respeto y cariño a todos, incluso a él, y cómo su presencia llenaba la casa de calidez. Empezó a buscar excusas para que sea un poco más de tiempo en casa, para presenciar esos pequeños momentos, para observar cómo María transformaba la rutina en algo mágico. Cada gesto de ella, cada risa compartida con su hija, parecía despertar en él una mezcla de admiración, atracción, no podía ignorar. Fernando se sorprendió a sí mismo, deseando que momentos no terminaran nunca. Lo que comenzó como una simple gratitud por su dedicación y estaba convirtiendo en algo más profundo. Un sentimiento que ni él mismo había esperado encontrar en medio de su vida acostumbrada a la seriedad y el trabajo. La señora Mariluz Montenegro, madre de Fernando, observaba desde su sillón favorito cómo María movía a Isabela por la sala, ajustando con delicadeza sus ejercicios y animando
con palabras llenas de ternura. No podía evitar sonreír ante la escena. Para ella, María no era solo una empleada, sino una presencia indispensable en la vida de su familia. La admiración que sentía era profunda, sincera, y sabía que era hora de que Fernando también lo reconociera. Una tarde, mientras Fernando repasaba informes en su despacho, la señora Mariluz se acercó con un té humeante y se sentó frente a él. Hijo, comenzó con voz suave pero firme, quiero que veas algo que yo veo todos los días. Mariano, solo una excelente empleada. Ella cuida a tu hija con un amor que no se aprende, se siente. Su paciencia, su dedicación, es algo raro de encontrar. Fernando levantó la vista, ligeramente incómodo, pero intrigado por las palabras de su madre. Lo sé, madre, es excepcional. Pero es su trabajo, respondió, intentando mantener la objetividad. Fernando se quedó en silencio, las palabras de su madre resonando en su mente. Comenzó a comprender algo que había estado evitando: la cercanía, la calidez y la paciencia de María lo beneficiaba a Isabela, sino que también estaban transformando su propia percepción del mundo. De repente, lo que sentía hacia María dejó de ser gratitud y respeto profesional. Había algo más, algo que su madre ya había visto desde el principio. María era alguien capaz de tocar su corazón de maneras que él nunca había esperado. El salón estaba decorado con globos y guirnaldas de clos, y el aroma de chocolate y anone tú llenaba la casa. Era el cumpleaños de Isabela, y la pequeña, emocionada, se balanceaba en su andador mientras miraba los regalos apilados sobre la mesa. María estaba a su lado, alentándola con suavidad. Tú puedes, cariño, solo un pasito más, decía, sosteniendo sus manitas para que no perdiera el equilibrio. Isabela respiró hondo, concentrada, y por primera vez decidió soltar las manos de María. Titubeante al principio, dio un paso, luego otro, y finalmente, con una determinación que dejó a todos boquiabiertos, caminó sola hasta la mesa de regalos. Un grito de alegría llenó el salón. Fernando y la señora Mariluz aplaudían mientras lágrimas de emoción brillaban en sus ojos. María, emocionada y orgullosa, se acercó lentamente, extendiendo los brazos. Isabela corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, aferrándose como si quisiera transmitir todo el amor y la gratitud que sentía. María la sostuvo, sintiendo cada pequeño progreso, cada paso logrado después de meses de dedicación. Y una sonrisa luminosa se dibujó en su rostro. Fernando, observando la escena, comprendió la magnitud de lo que María había hecho. No solo cuidó y enseñó a su hija, sino que le devolvió la independencia y la confianza para caminar. Aquella tarde, entre risas y abrazos, quedó claro que María no era solo una cuidadora, era parte de la familia, un pilar invisible que había transformado sus vidas con paciencia, amor y entrega. El corazón de Fernando latía más rápido al ver la conexión entre su hija y María. En ese momento, algo dentro de él se decidió. Era hora de reconocer lo que había estado sintiendo desde hacía meses y de dar el paso que cambiaría sus vidas para siempre. La casa aún olía a pasteles y globos del cumpleaños de Isabela, pero ahora reinaba una calma diferente. Fernando observaba a su hija dormida en la habitación, con la respiración tranquila y una sonrisa
de satisfacción el rostro. Su corazón estaba lleno de orgullo, pero también de algo nuevo. Un sentimiento profundo hacia María que ya no podía ignorar. María recogía dosamente los juguetes y las decoraciones, tarareando suavemente, ajena a los pensamientos que cruzaban la mente de Fernando. Él la observó unos segundos más, recordando todas las mañanas de cuidados y silencioso, todas las tardes de ejercicios, cada gesto de amor que había transformado la vida de Isabela, sin darse cuenta, la suya propia. Con pasos decididos, Fernando se acercó. María se giró, sorprendida por la intensidad de su mirada. María, quiero que sepas algo, comenzó él, con la voz un poco temblorosa, pero firme. Todo lo que has hecho por Isabela y por esta familia no tiene precio. Tu paciencia, tu dedicación, tu corazón me han mostrado lo que significa cuidar de alguien con amor verdadero. María bajó la mirada con un nudo en la garganta. Fernando, murmuró, sin saber qué decir. Él respiró hondo, tomando sus manos entre las suyas. Continuó, no quiero imaginar mi vida sin ti. No solo eres la mejor, papá Isabela, eres la mejor, mi. María, ¿quieres casarte conmigo? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. La emoción la abrumaba. El hombre que, al principio, parecía distante y serio, ahora estaba frente a ella, vulnerable y sincero. Sin dudarlos, asintió mientras la abrazaba. Y Fernando, al corresponder, supo que cada sacrificio, cada momento compartido, cada pequeño gesto de amor, había llevado a ese instante perfecta. En aquel hogar de Sevilla, lleno de luz y esperanza, comenzó un nuevo capítulo, un capítulo donde el amor surgía de la gratitud, la entrega y la conexión verdadera entre corazones que se habían encontrado en el momento justo.